Llega un momento en el año muy importante para todos los lectores. Un momento en el que nos toca decidir cuáles fueron esas lecturas que marcaron todo el año, cuáles fueron las más memorables, cuáles fueron las más decepcionantes y más importante aún, de cuáles nos acordamos más. Hola, soy Sara Sarigüeya y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos de hecho al primer video del 2026. Estoy un año más aquí para hablar sobre libros y esta vez recordar esas lecturas que más me marcaron en el 2025. Sin embargo, en el video de esta ocasión no vamos a enfocarnos tanto en las lecturas buenas, sino que nos vamos a enfocar en esas lecturas decepcionantes, en esas lecturas que nos llevaron al abismo, o básicamente los peores libros que leí en el 2025. La verdad, si es que estuvieron el año pasado conmigo, recordarán que yo hice una tier list para hacer un resumen de todas las lecturas, todas toditas, las lecturas que hice en el año pasado, del 2024. Y la verdad es que sí planeaba hacer algo parecido este año y sí lo empecé, pero la verdad es que no me gustó el resultado. Así que decidí enfocarme en lecturas con las que tuviera algo más que decir, más allá de que, estuvo bien, no sé qué. Así que decidí hacer un top, el top de las 10 peores lecturas del 2025 y luego vendrá obviamente el video de las mejores lecturas. Sin embargo, quise hacer primero de las peores para poder sacar todo mi odio y toda mi bilis y dejarla en el año pasado. Y luego sí ponerme a fangirlear. Este top sí está ordenado del mejorcito, por así decirlo, hasta así el peorcito. Curiosamente este año no he tenido tan pésimas lecturas, pero sí hay unos libros que ya lo verán, ya lo verán. Pero antes de comenzar con el top como tal, vamos a pasar a las menciones honoríficas. Y la única mención honorífica de esta ocasión será para El Catalejo Lacado de Philip Pullman. Esta es la tercera parte de la trilogía de la materia oscura que empieza por La Brújula Dorada, sigue con La Daga y termina con El Catalejo Lacado. La razón por la que está en menciones honoríficas es porque fue el único libro que no terminé en el 2025. Y me sorprende porque estos libros se supone que son middle grade, pero a mí se me hicieron muy lentos, muy pesados, muy aburridos, la verdad. Vamos a ver otro más adelante. Sin embargo, desde ya digo que no fue tanto para mí, se me hizo un poco denso y la verdad es que ya no me importaban los personajes, no me importaba terminármelo, no me importaba qué pasara, ni siquiera tenía esas ganas de voy a terminármelo a ver si es que remonta, a ver si es que tiene algo bueno. No, ni eso tuvo. Entonces lo abandoné más o menos al 50% porque yo ya no lo estaba soportando. Pero bueno, se queda aquí en menciones honoríficas porque técnicamente no lo terminé de leer, pero lo cuento igual. ¿Por qué? Porque lo sufrí igual, básicamente. Ahora sí, con ese libro fuera del camino, pasemos al top de verdad. Número 10. Tú y yo y un tal vez, de María Martínez. ¿María Martínez está en el top de peores libros del año? Estamos cerca del fin de los tiempos. La verdad es que María Martínez es una autora que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho cómo logra transformar sus historias que pueden ser simples, pero las eleva a un plano que es personal, que es esperanzador, que es bonito. Sin embargo, Tú, yo y un tal vez fue más decepcionante que esperanzador. No es un libro pésimo, está en el puesto 10, pero tuvo 2.5 estrellas. La verdad es que no es un libro horrible. Sin embargo, está aquí por no haber llegado ni a los talones de otros libros de María Martínez. Esta es la historia de una chica española que se enamora de un chico coreano que tiene una familia muy estricta que quiere forzarlo, digamos, a que se case con una chica coreana, específicamente con una que ellos escojan. Va un poco sobre la diferencia de edad, porque si mal no estoy, ella es mayor que él, pero no por muchos años, no es nada como extremo. Y bueno, es
básicamente eso, pero el problema que yo tuve con este libro es que, ok, trata de buenos temas, pero todas las situaciones que tenían esta pareja, todas las veces que se encontraban, sobre todo al principio cuando recién se conocían, eran por pura conveniencia. Necesidades del guión. Siempre estaban ahí en el mismo lugar de casualidad, siempre se veían en la calle de casualidad, y eso que estaban en una ciudad grande, pero el universo se las arreglaba para que se encontraran, porque son almas gemelas y no sé, a mí no me convenció. De ahí, pues el romance estuvo bien, pero no estuvo como nada del otro mundo. Aunque el protagonista, el chico, era programador de videojuegos, eso sí me acuerdo. Y eso era algo original porque no hay muchas historias con programadores de videojuegos y pues eso me... Pero de ahí fue un libro bastante olvidable. Número 9. La daga de Philip Pullman. Ok, ahora sí ya vamos a hablar un poco más de La materia oscura. La daga es la segunda parte luego de La brújula dorada. Y básicamente estos libros van acerca de un mundo que es muy parecido al nuestro, pero en el que la gente siempre tiene un compañero animal que es un Dynamon, que es básicamente un Pokémon sin poderes. Y básicamente la protagonista termina metida en una especie de conspiración que tiene que ver con magia, que tiene que ver con gente que quiere separar a los niños de sus Dynamones y algo así. La verdad es que la primera parte no está mal, la primera parte es entretenida, pero a partir de la segunda las cosas empiezan a hacerse más pesadas, o sea, en este segundo, no es un spoiler por si acaso, porque, bueno, puede ser o no un spoiler, no sé, pero en este segundo libro ya empiezan a meter cosas como de viajes a otras dimensiones, de que hay diferentes universos y la verdad es que no me interesaba. Y ¿saben como dato curioso de estos libros? Resulta que mucha gente como que los considera anticristianos o antirreligiosos por algunas cosas que dicen. Y yo la verdad, con la sinceridad de mi corazón, pensaba que era al revés, pensaba que era a favor de la iglesia o algo así. No sé por qué, pero eso me pasó. Y no sé, la verdad no soy tan fan de los libros que tienen religiones de verdad. Pero eso es más como una manía mía, o sea, eso no es cosa de los libros ni los autores, es solo un problema mío, ¿ok? Puesto número 8. Lolita de Vladimir Nabokov. Ok, sí, cambiamos totalmente de enfoque en este top. Básicamente uno de los libros más controversiales y controvertidos que he leído en mi vida probablemente. Lolita es esta historia que va de pedofilia, sí. Va acerca de un hombre que se obsesiona con una niña de 12 años y se casa con su madre para estar cerca de ella. Todo el libro es básicamente el diálogo interno de este personaje tratando de convencerse a sí mismo y al espectador, o bueno, al lector, de que él siente amor genuino por Lolita y de que esto es puro, de que esto es válido y que incluso ella lo está provocando. Porque claro, una niña de 2 años va a provocar a un hombre de 30. Esta historia es difícil de calificar, la verdad es que aún no sé muy bien cómo sentirme. Con ella está en este top, no solo por el tema que trata, sino por otras cuestiones. O sea, la verdad es que el libro romantiza esto, pero no de la forma en la que uno esperaría, ya que sí te deja pistas de que las cosas están muy mal. Y sí es interesante hasta cierto punto ver cómo el autor logró escribir una mente tan retorcida y tan poética al mismo tiempo. Aunque el personaje de Humber, que es el protagonista, se me hizo desesperante, no solo por estas fantasías que tenía, sino porque es un pedante, es un pretencioso, pero así, nivel extremo, porque de la nada me acuerdo que se ponía a citar libros y a hablar sobre literatura y filosofía, y él sabe francés, entonces se ponía a hablar en francés. Y se ponía así con sus cosas raras. O sea, yo recuerdo una escena en la que él como que se pone a fantasear con los órganos. O sea, de una forma muy rara. Qué asco. Pero aparte de eso, es un libro muy aburrido. Perdón, a mí se me hizo muy aburrido. E incluso hay como un viaje.
solo voy a decir eso, hay un viaje en cierto momento de la novela y esa es la parte más aburrida de toda la novela porque no pasa nada, o sea, te cuentan cosas turbias y de ahí no pasa nada. La verdad es que si no me estaba asqueando, me estaba aburriendo y no es una experiencia lectora que haya disfrutado. Si a alguien pues le gusta Lolita, creo que está muy bien, es una lectura válida y creo que objetivamente es un buen libro, pero no fue para mí. Creo que está bien si a alguien le gusta, a menos que lo considere un romance o una erótica, como mucha gente dice. Si alguien de aquí considera a Lolita una romántica o una erótica, por favor váyase de mi canal. Número 7. Expiration Dates de Rebecca Serly. Ok, este libro ni siquiera recordaba muy bien que lo haya leído y es por eso que está aquí. Básicamente está aquí porque no recuerdo mucho de lo que pasaba. Me acuerdo que es la historia de una chica que recibe cartas cada vez que se enamora de alguien o cada vez que sale con alguien. Y estas cartas le dicen cuánto tiempo va a durar su relación. Si es que dura meses, años o si es que no dura nada. Hasta que, si mal no estoy, conoce a alguien que no tiene una fecha de caducidad. La verdad es que es un libro con el que desconecté muchísimo. Y a ver, este yo lo escuché en audiolibro. Y a mí me pasa que cuando escucho un audiolibro, si es que no me engancha, me distraigo mucho. Incluso si lo tengo como horas. Sí me suelo distraer, entonces un audiolibro para mí sí tiene que ser bastante enganchante, porque luego me termino olvidando de todo, luego termino así. Y la verdad es que me pasó con o sea, no recuerdo nada memorable, solo que la premisa estaba interesante, pero de ahí fue supremamente olvidable. Número 6. Montañas hechas de cristal de Scarlett St. Clair. Ok, un libro que yo quería que me gustara y no lo hizo. Y todo porque lo arruinó muy rápido. Básicamente este es un libro de fantasía tipo Fey, de estos que están muy de moda, tipo Acotar, tipo Trono de Cristal. Pero en cambio este es un retelling de un cuento que se llama Montañas hechas de cristal, que tiene algunas cosas del cuento, pero creo que no es necesario haberlo leído para que se entienda. Es básicamente de una chica que sin querer, haciendo un ritual, no me pregunten por qué, termina matando a un príncipe fey. Entonces es enjuiciada y es condenada a pasar varios años en el reino de la bestia, que es uno de estos príncipes, el más misterioso y peligroso y oscuro y ¿sabes? El típico, el típico. Ay, sí, y se llama La Bestia porque también es un retelling de La Bella y la Bestia, porque él está bajo como un encantamiento y él no se sabe su nombre y no se sabe cómo se llama, algo así. La verdad es que este libro tiene buena pinta, empieza bien y me gustaba mucho el estilo de escritura, que es como un poco de cuento. Sin embargo, ¿qué pasó? Todo fue culpa de un hombre. Todo fue culpa de este man, de este príncipe fey. ¿Por qué? Porque todo se arruina cuando este man empieza a ponerse de intenso, cuando casi recién se conocen. Es un libro corto, ¿ya? Entonces, básicamente, la mayoría de este libro es romance, pero es esta gente estando horny, ¿ya? Hay una escena como medio como que al principio se conocen, que es literalmente una escena de acoso. Ajá. Es una escena que casi raya el abuso. Es muy sin consentimiento. Y gente, yo no tolero esas escenas. Yo me arruino con esas escenas. Odio esas escenas. No me importa cómo lo intenten justificar. No me importa qué tan atractiva sea la persona que está haciendo eso. A mí no me gusta. A mí ya mancha el resto de la historia. Entonces eso como que era una mancha porque luego el personaje como que sí intentaba caer bien. O sea, me gustó que lo hicieran un poco, o sea, lo hicieron un poco como que no entiendo qué es el amor, no sé cómo interactuar con otra gente, ayuda, pero como que ya no podía, es como que no, pana, ya manchaste esto. Y luego cuando ya se hacen pareja, cuando ya están como que aceptaron lo que sienten el uno por el otro, tienen muchas escenas spicy, muchas escenas horny, seguidas, son como 3 escenas seguidas. Y a mí sí me harta un poco eso, o sea, me gusta el spice, no tengo nada en contra del spice, pero es como que, pana, seguidos.
no les da sueño, ¿ok? No les da hambre. Y básicamente todo esto de fantasía queda muy de lado. Solo nos quedamos en el reino de este man, de la bestia. Y básicamente se supone que son varios reinos porque son varios hermanos y es todo este drama. Pero no los vemos porque estamos solo enfocados en este reino y creo que es porque hay varios libros. O sea, se supone que van a ser varios libros, supongo, de cada uno de los hermanos. Que, ok, pero bueno, no fue para mí. Definitivamente no fue para mí. Eso, qué decepción. Número 5. Vampir, de Carolina Andújar. Ok, literatura de vampiros. Es muy interesante, es muy chévere. El vampiro como imagen me gusta mucho. Y este libro prometía ser una obra gótica que rescatase a los vampiros de como este monstruo. Más como un monstruo que como algo atractivo. Y en parte sí lo es. O sea, básicamente tenemos un internado en el que llega una alumna misteriosa y empiezan a pasar cosas raras. Y como que ella la toma en contra de la protagonista, no sabe por qué, pero la empieza a odiar y la empieza como a acosar y ella se da cuenta de que esta chica no es normal. Empieza bien, tiene buena ambientación y la que es la villana, digamos, es bastante interesante. Sin embargo, cae muy rápido. Cae muy rápido cuando empieza a meterse en cosas más grandes, o sea, con este misterio se hace más. Pero es como que no conecté ni con la protagonista, que se me hizo un poco insufrible porque es muy de que no soy como las demás chicas, pero versión siglo XIX. Y como que se me hizo muy aburrido y eso que pasan cosas, o sea, pasan cosas, pero se me hizo muy aburrido, no me importaba mucho lo que pasara. Y es interesante porque sí tiene cosas como de basadas en hechos reales. No voy a spoilerles, pero tiene como que referencias históricas, digamos. Siento que pudo ser mejor. O sea, este libro en general pudo ser mejor. No llega a ser memorable, no llega a ser ni siquiera aterrador. Se queda en la mitad, digamos. Es como que va subiendo, 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 pero se queda en la mitad. Nunca trasciende. Y yo pensaba que sí iba a estar bueno, pero no lo fue para mí. Número 4. Pozo Wells, de Gabriela Alemán. Ay, uno de mis libros más decepcionantes de este año, de los libros que más me dolió que me decepcionara. Este es básicamente ciencia ficción ecuatoriana y me hubiera encantado que hubiera sido mejor, porque tenía el potencial y lo desperdició totalmente. Pozo Wells es básicamente uno de los barrios más peligrosos en Guayaquil en este universo, en el que empiezan a pasar cosas raras, en el que empiezan a desaparecer mujeres. Y el protagonista está intentando resolver como este misterio, mientras se encuentra dura realidad, mientras se topa con la desigualdad, con la corrupción, con la delincuencia, no solo en este barrio, sino en la ciudad. Sí, ya sé, eres latinoamericano, tienes que escribir realismo social, sí, ya sé. Pero la verdad es que era interesante, era una propuesta interesante, pero a mí no me gustó nada. Está aquí porque le siguen libros peores, pero sepan que no me gustó nada. Es muy aburrido, o sea, no pasa nada, o sea, tienes como el misterio ahí y ya, y los personajes huevean. Todo el libro están hueveando. Todo el libro nos cuentan cosas que no nos interesan para nada, mientras que el misterio principal es dejado de lado. Y ya me quejé sobre esto, pero me vuelvo a quejar y no me importa que sea un spoiler. En el clímax, cuando se está intentando descubrir qué está pasando, cuál es este misterio bajo Pozo Wells, se corta. O sea, no hay clímax, no existe. De pronto el protagonista está de un lado, nos pasan como que a otra perspectiva de otro personaje y cuando volvemos con él ya se resolvió, ya no hay misterio, ya salvó a quien tenía que salvar y nosotros los lectores fregados. Ni siquiera me acuerdo si nos cuentan como resumen, o sea, de qué él explica, y ni siquiera me acuerdo, pero sí me acuerdo de eso. No hay clímax. Nada, no hay, no existe. Toda la novela se nos desperdició en pura babosada que decían los personajes. Y ya, y se acaba, y se acaba. Incluso por ahí vi que se supone que tiene romance, sí, hay un poco de romance, pero adivinen que tampoco se desarrolla. Y es como que, ok, me jodí. Se acaba, y así como se acaba ese libro, y así como que no explico nada, yo también voy a pasar al siguiente. Número 3. True Colors, de Jimena Renzo.
Hice un video bien largo tratando de justificar por qué no me gusta este libro. Si quieren ir a verlo y ver un resumen y ver una opinión más profunda sobre este, pueden ir a verlo, pero igual voy a contar aquí todos mis problemas que tengo con True Colors. Este es básicamente un libro que salió de Wattpad y que es como la historia causa de dos personajes que no se llevan bien y que se van de viaje y ahora ya se llevan bien y se empiezan a enamorar. Es un libro muy sencillo, es un libro muy simple y ese es su problema. Es tan simple que llega un punto en el que sientes que no pasa nada. A pesar de que pasan cosas, o sea, hay muchos personajes, se van a muchos lados, pero no pasa nada en verdad. No hay ningún conflicto, o sea, hay un poco de problemas como al principio y al final, pero de ahí no es que suceda nada, no es que conecte con los personajes. Los personajes son muy planos, sobre todo el interés romántico, aunque ella también es un poco plana. Mi mayor problema con este libro es la edición que comenté en el video dedicado a él. La edición de este libro está muy mal hecha, al menos de la edición que yo leí, la primera que salió, pero la primera edición tenía varias faltas, no solo ortográficas, sino como de organización del libro, o sea, de cómo estaba hecho, o sea, de ortografía, pero así del tipo de párrafos, diálogos, todo ese tipo de cosas, y eso dificultaba mucho la lectura, hacía que me perdiese muy fácil porque me sacaba así de golpe por ver lo mal hecho que estaba hecha la edición. Así que sí, fue un libro que, a pesar de su simpleza y a pesar de ser bonito, no disfruté nada. Número 2. Still With Me, de Lily del Pilar. Un libro del que llevo queriendo hablar desde que lo leí y nunca he logrado hacerlo, nunca he sabido cómo poderme hablar de este libro. Es básicamente la segunda parte de una tetralogía que empieza con Still With You. Fueron fanfics de BTS originalmente publicados en Wattpad, pero que luego se hicieron libros y ya así con personajes propios y haciendo algunos cambios. La primera parte estuvo decente, la primera parte estuvo pero esta segunda vino a arruinar lo poco bueno que tuvo la primera. Vino a patear todas las esperanzas que tenía con esta saga. Vino a demoler todo lo bueno que tenía que decir de la otra. Lo vino a arruinar. Stay With Me arruina todo. Arruina trama, arruina personajes, arruina situaciones, incluso arruina mensaje. Arruina todo lo que toca. Es un libro que primero no tiene nada. No pasa absolutamente nada. Y luego, lo que es lo que más me molestó, pasa una situación que no voy a decir porque es un spoiler, pero pasa una situación que está puesta ahí solo para arruinar la vida de los personajes. Y de paso también a mí, porque a mí me tocó leerla y me arruinó enteramente la lectura. Es una situación que está ahí de a gratis, que tú sabes que va a pasar, pero no de esa manera. O sea, uno piensa ingenuamente en que va a pasar de otra, en que la autora no va a cometer eso, no va a hacer eso de esa forma, sino que tal vez se va a esperar un poquito, tal vez va a hacer caso a su propio mensaje que dio en el primer libro, de que los personajes deberían ser independientes. Pero no, básicamente es una secuela de mierda. Y si aquí voy a romper toda mi imagen alegre, porque estos ya son libros que me molestan. Es una secuela de mierda que te entrega un mensaje pésimo. Porque estos libros tienen temas delicados como el abandono, como la negligencia familiar y como, digamos, adultos no funcionales, sin contar muchos spoilers. Pero esta segunda parte viene a arruinar lo poco que habían hecho en la primera parte. Yo me enojaba, o sea, literalmente, yo cuando le estaba leyendo, estaba enojándome por lo que estaba leyendo. Era así de que, maldita sea. Y hay todo un drama sobre cierta cosa. Hay todo un debate, pero lo terminan de la forma más rosa de guadalupesca que pudieron. Los personajes se me hicieron aún más desesperantes en esta que en la anterior. La historia, no hay historia. Al principio no hay historia y luego te meten una cosa para que haya historia. Es una cosa que está ahí para que haya historia, porque si no hubiera esa situación, no habría historia, no habría nada, no habría trama. Todo se arruinó en esta cosa. Incluso se olvidan como de el thriller que era en un principio, porque se supone que el primero es un thriller. Nos olvidamos del thriller, nos olvidamos de todo lo que importaba en el primer libro. Esta es una secuela de las peores secuelas que he leído en toda mi vida. Pero bueno, se nota que me enojé mucho con este libro, ¿no? Pero con el siguiente me voy a enojar aún más. Número 1. November 9 de Colleen Hoover. Gente.
Hice un video de 40 minutos para quejarme de todo este libro. Hice un resumen, resumiendo casi cada capítulo, porque este libro es de las peores cosas que he leído en mi vida. Yo sí sabía que Colin Hoover escribía romances que no eran buenos. Yo me leí Rompiendo el Círculo, y para mí no estuvo mal. Sin embargo, no sabía que November 9 era literalmente horrible. Lo odié con toda mi alma. No saben cuánto odiaba este libro. Había partes que yo decía, ¿cómo es posible? En la historia de dos manes que se conocen, él interrumpiéndole la cena a ella, y básicamente acuerdan verse cada 9 de noviembre y hacerse un resumen de sus vidas. Muy simple, ¿no? Muy simple, pues todo se arruina. Es básicamente un romance horrible. Él es horrible. Hay situaciones horribles. Hay un plot twist horrible. Y luego todavía me van a decir que esta gente se ama, que esta gente va a estar junta para siempre y que se adoran y que ella le va a perdonar todo lo que él hizo en todo este libro porque lo ama y porque él solo estaba asustado y porque ella es básicamente un tapete que él puede usar como él quiera. Porque es eso, la protagonista es eso, un tapete. Intenta tener personalidad, intenta tener sueños y esperanzas y no sé qué. Pero no, al final del día, ella es solo la fantasía de este man y era solo su proyecto de manipulación. Literalmente era su proyecto de manipulación. Esto ni siquiera se clasifica como dark romance, esto es romance. Pero para mí, este es uno de los peores romances que he leído en toda mi vida. Nada se salva, ni siquiera tiene un buen estilo, ni siquiera tiene algo divertido, lo único que tiene es un par de frases cagadas y las lees sin contexto, es lo único que tiene. Sí, gente, yo no puedo leer romances tóxicos porque a mí me hacen enojar. A mí no me pueden vender un romance tóxico porque yo me enojo con esto. Así que, de acuerdo al sabio consejo de escritores y lectores, y de acuerdo a mi opinión, porque todo esto al final del día es mi opinión, oficialmente declaro a November 9 de Colin Hoover el peor libro que he leído en 2025 y uno de los peores que he leído en toda mi vida. Que suba a recoger su premio. Y bueno, eso ha sido todo por el video de esta ocasión. La verdad es que es un video muy de desahogarme. Me siento bien luego de desahogarme. Sobre todo con los últimos 4 puestos. El próximo video será obviamente los mejores libros en donde voy a estar mucho más fangirl, así que no se lo pierdan tampoco. Y recuerden que esto fue solo mi opinión, si hay alguno de ustedes que les encanta alguno de estos libros, pueden mandarme al carajo con respeto, pero a mí no me gustaron. Bueno, yo fui Sara Sarigüeya, gracias por ver este video, si quieren pueden seguirme en mis redes sociales. Voy a estar tratando de subir más cosas, este año me quiero poner las pilas y subir cosas tipo reseñas cortitas o dibujos. Quiero hacer también otros videos que no sean solo de libros, pero eso vamos a ver conforme pase el año. Muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por aguantarme otro año más. Y me despido no sin antes desearles unas grandes lecturas. Te odio, November 9. Un gran año nuevo, un gran año 2026 y que nos podamos ver en alguna otra ocasión. Adiós.